Soy Laura Bustamante Valencia y en el día de hoy estaré hablando un tema que afecta a una gran parte de la población, el cual es la ansiedad generalizada. Pertenezco al grupo de psiquiatría A. Esta es la tabla de contenido. Empezaré hablando un poco sobre la definición, tocaré la epidemiología, factores de riesgo, manifestaciones, fisiopatología, diagnóstico y tratamiento. Empezando por la definición, esta se considera una enfermedad mental y del comportamiento frecuente y persistente, caracterizada por una preocupación excesiva, incontrolable y a menudo irracional, por eventos o actividades que se consideran comunes. Y pues esta sintomatología se presenta casi todos los días por un periodo de al menos 6 meses. Antes de seguir con la epidemiología, es necesario abarcar los tipos de trastornos de ansiedad según el DSM-5. Encontramos el trastorno de ansiedad debido a otra afección médica, la agorafobia, trastorno de ansiedad inducido por sustancias o medicamentos, trastorno de ansiedad por separación, fobia específica, trastorno de pánico, fobia social y la que estaré hablando hoy, trastorno de ansiedad generalizada. Epidemiología. La OMS estima que aproximadamente el 3.6% de la población experimenta trastornos de ansiedad generalizada en un año específico. El trastorno se manifiesta de forma gradual y puede comenzar a lo largo del ciclo vital, aunque el riesgo es mayor entre la infancia y la mediana edad. Este se considera el trastorno de ansiedad más visto por el médico general, con una prevalencia entre la población general de alrededor del 3% y entre el 5 al 7% entre los pacientes que acuden a la consulta de atención primaria. Con respecto al sexo, todos los estudios encuentran tasas de prevalencia mayores en las mujeres. Siguiendo con la epidemiología en nuestro país, Colombia, el 19.3% de la población entre 18 y 65 años de edad reporta haber tenido alguna vez en la vida un trastorno de ansiedad. Y en relación al sexo, son más frecuentes en las mujeres con un 21.8%. Siguiendo con los factores de riesgo, distintos factores biológicos, psicológicos y ambientales pueden influir en el desarrollo de trastorno de ansiedad generalizada. Entre los factores que contribuyen a su aparición se encuentran los siguientes. Dentro de los psicológicos se considera la personalidad. Distintas investigaciones sugieren que las personas que fueron inhibidas o reservadas durante la infancia pueden tener más probabilidad de desarrollar trastorno de ansiedad generalizada en la edad adulta. Los rasgos de personalidad, como la sensibilidad emocional y la timidez, también aumentan la probabilidad de preocuparse. Experiencias traumáticas. Haber vivido situaciones traumáticas o altamente estresantes durante la infancia o también la adultez pueden contribuir al desarrollo de este trastorno. Ambientales. El estrés, pues crónico. Factores estresantes continuos como problemas laborales, financieros o familiares pueden desencadenar o exacerbar la ansiedad. Y dentro de los factores biológicos o genéticos, el historial familiar. Existe una fuerte evidencia de que este trastorno puede ser hereditario. Tener un pariente cercano con un trastorno de ansiedad aumenta significativamente, pues, el riesgo de desarrollar este trastorno. Estudios han demostrado que los parientes de primer grado de individuos con trastorno de ansiedad generalizada tienen un riesgo mayor de desarrollar el trastorno en comparación con la población general. Genes. Los investigadores han identificado varios genes que podrían estar asociados con el trastorno de ansiedad generalizada. Estos incluyen genes que afectan la regulación de neurotransmisores como la serotonina y la norepinefrina, que la estaremos hablando mucho
más adelante en la fisiopatología, que son cruciales en la modulación del estado de ánimo y la respuesta al estrés. Variantes en genes como el transportador de serotonina y el receptor de serotonina han sido asociados con un riesgo aumentado de desarrollar trastorno de ansiedad generalizada. Manifestaciones clínicas. El síntoma principal es la presencia frecuente de preocupación o tensión durante al menos 6 meses, incluso cuando hay poca o ninguna causa clara. Las preocupaciones a menudo pueden aparecer de un problema a otro o pueden flotar de un problema a otro. Los problemas pueden involucrar la familia, las relaciones interpersonales, el trabajo, el dinero y la salud. Incluso están conscientes de que sus preocupaciones o miedos son más fuertes de lo necesario. Una persona con trastorno de ansiedad generalizada aún tiene dificultad para controlar esto. Otros síntomas incluyen problemas para concentrarse, fatiga, irritabilidad, problemas para conciliar el sueño y permanecer dormido o sueño que no es reparador ni satisfactorio. Y la persona también puede presentar otros síntomas físicos. Estos pueden incluir tensión muscular, problemas estomacales, sudoración o dificultad para respirar. Siguiendo con la fisiopatología, la patogénesis del desarrollo de la ansiedad generalizada es compleja y multifacética, involucrando una interacción de factores predisponentes de disfunciones neuroquímicas y estructurales en el cerebro. Factores predisponentes incluyen la herencia genética, que como ya hablé anteriormente, estudios indican que tener un familiar de primer grado con este trastorno aumenta significativamente el riesgo de padecerlo. Rasgos temperamentales como el perfeccionismo también predisponen a este trastorno. Además, experiencias traumáticas, el estrés, condiciones de vida adversas, pues son factores ambientales importantes. La disfunción neuroquímica juega un papel crucial en el trastorno de ansiedad generalizada, especialmente en el desequilibrio de neurotransmisores clave como la serotonina, la norepinefrina y el ácido gamma aminobutírico. Un desequilibrio en la serotonina, que regula el estado de ánimo y la ansiedad, y una actividad aumentada de la norepinefrina, que exacerba la respuesta al estrés, están implicadas en este trastorno. Además, una deficiencia en la actividad del ácido gamma aminobutírico, el principal neurotransmisor inhibitorio del cerebro, puede llevar a una mayor excitabilidad neuronal y ansiedad. El eje hipotálamo pituitaria adrenal, encargado de la respuesta al estrés, también puede estar hiperactivo en individuos con este trastorno, resultando en niveles elevados de cortisol, la hormona del estrés, perpetuando un estado de hipervigilia y reactividad al estrés. El hipocampo, una estructura crucial para la formación para la formación de la memoria y la regulación de emociones, puede estar alterado en este trastorno. Estudios muestran que el volumen del hipocampo puede estar reducido, lo que afecta la capacidad de procesar y recordar información emocional y de estrés. Además, la neurogénesis o la producción de nuevas neuronas puede estar comprometida, aumentando la vulnerabilidad al estrés y la ansiedad. La amígdala, esencial para regular el miedo y la respuesta emocional, también está implicada. La amígdala hiperactiva puede llevar a una respuesta exagerada a situaciones percibidas como amenazantes, resultando en una mayor sensación de ansiedad y miedo constante. La conectividad anormal entre la amígdala y otras regiones cerebrales, como la corteza prefrontal, puede afectar la capacidad del cerebro para regular la respuesta. Y aquí finalizamos la fisiopatología. Bueno, en el caso del diagnóstico, el DSM-5
nos presenta distintas características para el trastorno de ansiedad generalizada, como es una ansiedad y preocupación excesiva, que lo denominan como anticipación aprensiva, que se produce durante más días de los que ha estado ausente durante un mínimo de 6 meses, como hablé anteriormente, en relación con diversos sucesos o actividades, como actividades laborales o escolares. B, el individuo le es difícil controlar la preocupación. C, la ansiedad y la preocupación se asocian a 3 o más de los 6 síntomas siguientes. Y al menos algunos síntomas han estado presentes durante más días de lo que han estado ausentes durante los últimos 6 meses. Esto es netamente para el diagnóstico de los adultos. En el caso del niño, solamente se requiere un ítem para ser diagnosticado, de acuerdo a los síntomas. 1, inquietud o sensación de ser atrapado o con los nervios de punta. 2, fácilmente fatigado. 3, dificultad para concentrarse o quedarse con la mente en blanco. 4, irritabilidad. 5, tensión muscular. 6, problemas de sueño, ya sea dificultad para dormirse o para continuar durmiendo o un sueño inquieto e insatisfactorio. Otra de las características que nos presenta es la ansiedad, la preocupación o los síntomas físicos causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes de funcionamiento. La alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo, una droga, un medicamento, ni otra afección médica como hipertiroidismo. La alteración no se explica mejor por otro trastorno mental, por ejemplo, ansiedad o preocupación de tener ataques de pánico en el trastorno de pánico, perdón, valoración negativa en el trastorno de ansiedad social, es conocido como fobia social, contaminación u otras obsesiones en el trastorno obsesivo compulsivo, separación de las figuras de apego en el trastorno de ansiedad por separación, recuerdo de sucesos traumáticos en el trastorno de estrés postraumático, aumento de peso en anorexia nerviosa, dolencias físicas en el trastorno de síntomas somáticos, percepción de imperfecciones en el trastorno dismórfico corporal, tener una enfermedad grave en el trastorno de ansiedad por enfermedad o el contenido de creencias delirantes en la esquizofrenia o el trastorno de delirantes. Básicamente este punto F son todos estos diagnósticos diferenciales. Ya por último, llegamos al tratamiento. Tanto el tratamiento farmacológico como el psicoterapéutico en forma simultánea son recomendados para el adecuado manejo del trastorno de ansiedad generalizada. Es importante para el paciente entender que la ansiedad es una condición médica manejable y controlable, siempre y cuando el paciente colabore estrechamente con su médico tratante. La psicoterapia cognitivo-conductual reduce la ansiedad en la mayoría de los pacientes que la padecen. Es importante concientizar al paciente sobre su pensamiento irracional que lo lleva a ciertas preocupaciones también infundadas. En principio, es una reeducación de su condición negativa y racional hacia pensamientos positivos y pues de utilidad para el adecuado manejo de su vida diaria. Las terapias de relajación, ejercicios de respiración profunda y ejercicios en general son de utilidad sobre todo en los casos en los que se puede alcanzar a eliminar el pensamiento irreal por una estrategia más realista para resolver determinados problemas. Estas diferentes técnicas pueden ser utilizadas fuera del ámbito clínico hospitalario. El tratamiento farmacológico va de acuerdo con las características sintomatológicas, la gravedad y las características del paciente. Los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, como duloxetina, escitalopram, imipramina, paroxetina, sertralina, venlafaxina, pues son los fármacos de elección en este trastorno. La principal
ventaja de estos es que son efectivos para controlar la sintomatología del trastorno de ansiedad generalizada y se pueden utilizar por un tiempo prolongado y no muestran tolerancia ni peligro de abuso. Es importante puntualizar que esto depende, pues, del criterio de cada especialista. Las dosis determinadas son duloxetina de 30 a 60 miligramos al día, escitalopram de 10 miligramos al día, imipramina de 25 a 75 miligramos al día, paroxetina, pues una dosis de 20 miligramos al día, sertralina, una dosis de 25 a 50 miligramos al día y venlafaxina de 50 miligramos 2 veces al día. Los efectos secundarios más frecuentes asociados a estos medicamentos son náusea, disfunción sexual, agitación, aumento de peso e insomnio. En general son leves y suelen remitir rápidamente. En los casos en los que se presenta un incremento de la ansiedad, se puede prescribir en forma simultánea durante algunas semanas una benzodiazepina a dosis baja, sobre todo porque estos medicamentos de la primera línea inician su acción después de 2 a 3 semanas. Bueno, siguiendo con las benzodiazepinas en conjunto, su principal ventaja es que actúan rápidamente, pues, sobre la sintomatología de este trastorno, y la remisión de los síntomas se presenta generalmente dentro de la primera hora después de haber tomado los medicamentos. Los más utilizados son alprazolam, una dosis de 0.25 a 0.50 miligramos 3 veces al día, clonazepam de 0.25 a 0.50 miligramos 1 o 2 veces al día. Clorazepam de 5 a 10 miligramos 2 veces al día, diazepam de 2 a 5 miligramos 2 veces al día, lorazepam de 0.5 miligramos 2 veces al día. Es importante mencionar que las benzodiazepinas no son efectivas para tratar la sintomatología depresiva que frecuentemente acompaña ese trastorno. Los fármacos de vida media corta de 6 a 8 horas producen menos somnolencia diurna y en los adultos mayores no suelen inducir estados de confusión. Deben utilizarse por el menor tiempo posible por el riesgo potencial de inducir tolerancia y adicción. El tratamiento en general debe ser individualizado, es decir, hay que tomar en cuenta ciertos factores como la preferencia del paciente hacia determinado tratamiento, la respuesta a tratamientos que han tenido anteriormente, intolerancia a ciertos medicamentos, obviamente, edad del paciente y ciertas enfermedades comórbidas. Esto sería todo.